Bueno, como decía, buenas tardes. Un placer estar de nuevo con vosotras en esta presentación. Voy a compartir el programa que tenemos en Nórdica para esta temporada. Es el programa que tenemos desde enero hasta abril, hasta San Jordi. Bueno, como veréis, hay mucha literatura española muy potente, y literatura extranjera, un poco representación, como suele pasar, de todas las colecciones de la editorial. Y creo que este año tenemos un programa que es la leche, la verdad. Lo digo con bastante confianza porque me encanta lo que tenemos para presentaros. Bueno, el primer libro que ha salido este año es Dickinson y las violetas de Jesús Marchamalo y Antonio Santos. Es de esta colección que ya conocéis. Este es el noveno libro de la serie en el que Jesús y Antonio nos presentan biografías de escritoras y escritores en formato pequeño, en tamaño, de pocas páginas, pero con bueno, esa carga que tienen ellos de ser capaces de hacer una semblanza de alguien en tan pocas páginas, con una carga poética y visual muy potente. En este caso es una biografía sobre Emily Dickinson, que apenas hay biografías de Dickinson disponibles. De manera que aparte del carácter como que tiene de pequeña joyita que tienen todos sus libros, tiene un carácter más útil porque pocas veces se habla de la poeta de Amherst como en este caso intentando encontrar su universo, y Jesús, que trabaja mucho en estos libros para hacer sus 8 folios y medio, que es la extensión que tiene en Word un libro de Jesús. Saca todo, está realmente todo. A los que nos gusta Dickinson, nos encontramos con todos sus temas, su universo, el entorno, las plantas, los pájaros, todo. Un libro precioso, precioso, la verdad, de Antonio y Jesús. Como digo, una pequeña joyita que además, pues esta presentación es un poco diferente a las que suelo hacer para librerías y medios, porque suelo hablar en 8 minutos, tengo que presentar todos los libros, aquí tardaré un poco más, con lo cual me permito contaros algunos secretos que no les cuento al resto de la gente, como por ejemplo que esta colección es la única de la editorial que se hace un papel de Fedrigoni, que se llama papel Fedrigoni Arena, que está pensado específicamente para esta colección. Es un papel que tiene mucho gramaje, muy poroso, en el que la tinta de las ilustraciones, ese negro de los grabados, el linorio de Antonio Santos, acaba muy próximo a cómo queda luego finalmente impreso. Y como digo, es un papel que solo aparece en esta colección de Nórdica. Esto no lo saben los libreros ni la prensa. Esto es para las que estáis aquí hoy. El siguiente libro que ya también ha llegado a las librerías es A Oriente por el Norte, de Anne Morrow Lindbergh. Este libro, que fue la primera obra en ganar el National Book Award de no ficción, narra el célebre viaje que hicieron Charles y Anne Morrow Lindbergh en 1931 desde Estados Unidos a Japón y a China en su avioneta, en la Sirius. Y es un libro que es una delicia. Nunca se había publicado en castellano, nunca se había traducido. Y tiene la parte que a mí me parece que lo hace como un libro muy bueno para empezar el año, porque nos muestra la visión más optimista y positiva del ser humano. Esa época en la que el descubrimiento de otros países y de otras gentes era totalmente algo excepcional. Nos habla de los inuits, de la Rusia soviética, hablando positivamente del pueblo soviético, diciendo: cuando llegue a casa me van a poner a parir seguramente por decir que me han encantado estas gentes de la Rusia soviética. Llega a Japón y nos habla de un Japón que del año 31 que casi ningún occidental conocía. Y es un libro, como digo, de exploración, pero desde un punto de vista de una mujer en lugar de un explorador masculino que suele ser más cargado de testosterona. Y es un libro absolutamente precioso y positivo para empezar el año, ¿eh? Yo creo que es un súper descubrimiento, porque creo que no se haya publicado nada de Lindbergh previamente en nuestro país. El siguiente libro que ha llegado es Cuentos de Odessa, de Isaac Babel. Este es uno de los libros más célebres de la literatura en lengua rusa. Digo en lengua rusa porque Babel nació en Odessa en la época en la que era parte del Imperio Ruso. Ahora es una ciudad ucraniana bombardeada por Rusia, como sabéis. Y, bueno, él sufrió la persecución de la época de Stalin, y pese a haber luchado en el bando del Ejército Rojo. Y justo él cuenta en la época en la que nació en esta ciudad, cuando era una ciudad mayoritariamente judía, y cuenta la vida en el gueto judío de Odessa. Y nos muestran los personajes de los bajos fondos de la Odessa judía, que es memorable. De hecho, Muñoz Molina hace pocos días en una página preciosa en El País
hablaba de cómo Babel había sido capaz de construir literariamente una ciudad que ya no existe desde hace muchísimo tiempo y que él le había dado vida a esa ciudad. Esa ciudad nunca había existido más que como Babel la había construido literariamente, ¿no? Con esas prostitutas, gánsteres, los mendigos de esa ciudad que aparecen narrados con mucho humor y con una maravillosa escritura del escritor que es considerado el heredero de Chekhov. Estamos hablando de uno de los grandísimos de toda la historia, con una traducción preciosa de Marta Sánchez Nieves, ilustrado con genialidad absoluta por Agustín Comoto. Es su escritor favorito seguramente. Llevábamos como 8 años queriendo publicar a Babel con Comoto y ha hecho un trabajo brillante. La verdad es que cada página de Comoto en este libro demuestra el cariño que tiene Agustín por esta época en la que a él le interesa mucho, que es la época de los judíos en Centro Europa y en Europa del Este, antes de los pogromos y antes de la Rusia soviética y sobre todo antes del Holocausto, por supuesto, ¿no? Este mundo que desapareció por completo y que Babel o Singer, como luego os contaré, pues lo llevan a la literatura. Es una obra absolutamente imprescindible de la literatura universal. También llega ahora el lunes sale a la venta Historia Natural de Andrea Barrett. Andrea Barrett es una escritora norteamericana que es una de las pioneras en unir literatura y ciencias naturales, un poco lo que hace Benjamín Labatut, que es un escritor que me encanta y que llevo recomendando mucho tiempo y que ha sido uno de mis grandes descubrimientos de los últimos años. Pues ella lo lleva haciendo pues prácticamente 2 décadas. De hecho, publicamos hace 6 o 7 años La Fiebre Negra, un libro con el que ganó el National Book Award en Estados Unidos y que ya mostraba su interés por la ciencia, hecha sobre todo por mujeres, pero contada con gran calidad literaria. Y en este caso son libros de relatos, de relatos que están interrelacionados y en los que nos muestra el papel de unas científicas en Estados Unidos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX que por supuesto han pasado totalmente desapercibidas en la historia y que, bueno, de alguna manera es un libro que es un homenaje a estas científicas que nadie conoce y cuyo trabajo científico fue muy importante y que ella ha ido tejiendo el hilo a través de la ficción para ir descubriendo sus vidas más allá de sus trabajos científicos, ¿no? De manera es un libro que tiene parte de ficción y parte de no ficción y que lo hace, como digo, con una capacidad excepcional para unir estas vidas que al final del libro aparecen en un mapa genealógico de todas las protagonistas de este libro, que además algunas de ellas aparecían ya también en La Fiebre Negra, ¿no? Pero es una autora absolutamente excepcional. Hoy sale justo en la lectura del mundo, además, una entrevista con ella y que a mí me encanta. Yo me siento muy orgulloso de ser su editor en España, porque solamente salió hace más de 10 años un libro en Penguin, en Alfaguara, pero hace muchísimo tiempo, ahora mismo es una autora de Nórdica. El día 10 de febrero publicamos el que es nuestra apuesta más importante del semestre, Mi marido, de Maud Ventura. Es un libro que descubrimos bueno, los que nos conocéis, vamos después de la Feria del Libro, nos vamos unos días, Ana y yo, de viaje a San Juan de Luz y en una pequeña librería al lado de la playa, a la que compramos un montón de libros allí y justo todos los años compramos cosas que se han ido publicando, como Akis y Mazakis, surgió de allí, Postel, un montón de libros, ¿no? Pues hace un año o dos, no recuerdo, compramos en esa librería un libro que aparecía con la faja el libro, ganadora del premio a la mejor primera novela en Francia. Bueno, lo leímos, lo pasamos muy bien, fue súper divertido el libro y bueno, desde entonces hasta ahora ha vendido medio millón de ejemplares en poco más de año y medio, que es una burrada. Ha sido gran éxito en Italia, en Estados Unidos. Ofra la ha padrinado y está haciendo que sea un súper éxito también. Y es un libro que, como digo, tiene la parte buena de que es una voz absolutamente fresca para narrar lo que es la vida de un matrimonio burgués con un toque Berman, pero mucho más ácido y humorístico que Berman, que es un poco oscuro, obviamente. Y nos cuenta una semana de diario en la vida de una mujer que nos cuenta cómo es su matrimonio. Una mujer que empieza hablando de cómo quiere ser, tener un matrimonio perfecto, cuidar a su marido,
al principio un poco nos parece un poco repelente porque parece como una tía que quiere todo perfecto. Ella es profesora y traductora y claro, lo que te das cuenta a lo largo del libro es el precio que está pagando por mantener el matrimonio convencional en el que, aparte, el estatus depende del marido, porque el marido es de clase más alta, ella, si no fuese por su marido, pues perdería ciertas prerrogativas económicas. Y ahí es donde realmente empezamos a ver poco a poco, o sea, cómo de dura es la vida de esta mujer que quiere mantener este matrimonio, ¿no? Hay como muchos secretos detrás de un matrimonio convencional, porque aparentemente es convencional absolutamente, ¿no? Y el libro tiene, como digo, mucha mala leche, mucho humor, se lee como un thriller, y la última página además tiene ese punto como de thriller en el que al final del libro te cambia además no te cambia, sino que aporta un elemento a la historia que no te esperabas en ningún momento, ¿no? Creo que este Lola os enviará libros para que lo leáis porque nos apetecería, nos encantará saber vuestra opinión. Es un libro para tiene mucho juego para comentar, para analizar y espero que os animéis a comentarlo con nosotros porque de verdad a mí me hace un libro que a la gente le va a encantar. De hecho, en Nórdica le dije a todo el equipo, por favor, leedlo y contadme qué os parece, cómo lo veis, a ver si es una cosa nuestra o es compartida este enganche con el libro. Y bueno, Lola me contaba hoy, Silvia, un montón de gente, que Vicky que lo están disfrutando un montón y que tiene todo lo que creemos que tiene una buena novela fácil de leer, o sea, como a ese punto no es fácil de leer, pero creo que tiene mucho detrás. Creo que hay una carga de profundidad grande contra el matrimonio tradicional y contra el amor romántico, ¿no? Contra esa idea de que las parejas como que parece que tienen que ser siempre todo maravilloso y, hostia, a veces pues, no lo es tanto, ¿no? Luego, Laura, si quieres nos cuentas tus impresiones del libro. Esto sale 10 de febrero. 17 de febrero publicamos Las Medias Rojas y otros cuentos feministas de Pardo Bazán. Es un libro que dialoga con La Cita y otros cuentos de terror que publicamos también de Pardo Bazán hace unos años, con Elena Fernández también como ilustradora. Desde aquel libro que fue un fenómeno editorial, por supuesto, Pardo Bazán está publicadísima, no hay nada nuevo en estos libros, pero hemos conseguido que el formato y las ilustraciones de Elena Fernández permitan a mucha gente descubrir a Pardo Bazán, que yo creo que una de las cosas que tiene nuestra colección de ilustrados es que mucha gente joven, incluso en colegios, está leyendo Pardo Bazán por primera vez porque la edición le hace que sea atractiva la lectura. Y estos cuentos son la bomba. La verdad es que hay veces que tienes que cerrar el libro y pensar, de verdad, esto está pasando hace casi 2 siglos, porque, bueno, es nuestro mundo, el mundo de hoy en día. Mismos problemas, misma violencia, mismo necesidad de reivindicación, etcétera. Y este libro, como digo, aparte con el trabajo que tiene Elena tan potente, aquí tenéis alguna de las ilustraciones del libro que Elena encaja especialmente bien con lo que quiere transmitir Pardo Bazán. Y bueno, como digo, no tiene nada nuevo en el sentido de que haya ninguna aportación más allá de la edición ilustrada que hace que estos 10 cuentos brillen bueno, con un poco de luz distinta a lo que suele aparecer en otras ediciones. Bueno, este ya está conocidísimo, claro. Para el marzo asiático publicamos el volumen Omnibus, que quiere decir que el volumen con las 5 novelas de Aki Shimazaki. Sabéis que las hemos publicado sueltas, las hemos publicado en estuche, y ahora llega para San Jordi, para el marzo asiático, un volumen en catalán y en castellano con las 5 novelas. Bueno, hacemos una tirada importante porque bueno, será para mucha gente que no ha podido comprarse el estuche, entiendo que es, si no tienes todos los libros, era caro, pues ahora tienes una opción de tener un poco más barato todos los libros en un solo volumen, pero no digo nada más porque conocéis perfectamente estas obras. Esto es un caso, este libro sí que es absolutamente excepcional y creo que va a ser el libro pues, uno de los libros del año en cuanto a repercusión mediática. Y es que hace 6, 7, 8 meses, no recuerdo, me llamó Gonzalo Suárez, el director de cine y escritor, para decirme que había encontrado en su casa, perdón, unos dibujos que había hecho, él quería, no sabía si en París o en Barcelona, en torno al año 56. O sea, hablamos de esa época, ¿no? Él tiene 90 años, va a hacer 91 este año. Y me los enseñó, eran dibujos un poco del estilo de la Codorniz, con ese tono humorístico, de viñeta simpática, que tenían un cierto hilo conductor, pero que ni siquiera él sabía cuál era.
No recordaba dónde lo había hecho ni qué quería contar con ese libro. Entonces yo le dije que si se animaba a escribir textos para las 80 viñetas, yo se lo publicaba. Porque quería que el Gonzalo Suárez de hoy ilustrase en textos al Gonzalo Suárez de hace 66 años. Y yo pensaba sinceramente que no lo iba a hacer. Pensaba que era de esas cosas que dices y dices, bueno, pues aquí se va a quedar. Bueno, pues en verano me dice, Diego, ya lo tengo. Me enseñó los textos, estaban bien. Y en otoño, en Navidad, se puso a reescribirlos todavía más, dándole más sentido a los textos. Y ha hecho un libro es desternillante, la verdad. Es de qué cabeza, qué genio para crear una historia que de verdad tiene humor, tiene inteligencia, tiene mucha chispa narrativa. Y creo que va a flipar. Bueno, la prensa va a alucinar con este libro porque, aparte de Gonzalo Suárez, tiene todos los premios que hay en España, en todas las categorías, en literatura, en cine, en todo. Y eso es una cosa única, porque el prólogo de Javier Cercas, que además él hizo su tesis sobre Gonzalo Suárez, y el propio Cercas dice que le recuerda al primer Gonzalo Suárez, pero con más inteligencia, claro, la de los 90 años. Es un libro que os va a sorprender muchísimo. No sé si conocéis a Gonzalo Suárez como escritor o como director de cine, pero este libro de verdad va a abrir, nos va a dar a conocer a un Gonzalo Suárez que nadie, incluso los muy expertos en la vida de Gonzalo Suárez, puede descubrir, porque esto no lo sabía nadie. Este de Gonzalo Suárez, que dibujaba hace 66 años, es algo, lo hizo con 24 años. Y es algo único, la verdad. Y me encanta que el que es posiblemente el último libro de este genio de la cultura española de los últimos 50 o 60 años vaya a ser en Nórdica. Me estoy disfrutando un montón, la verdad, me estoy muy orgulloso de que nos haya elegido para este libro. Y hace un par de días fuimos a la imprenta con él enseñándole lo de la imprenta, cómo funcionaban las máquinas, y estaba como un niño pequeño. Pues lo estaba gozando muchísimo. Así que nada, estoy muy contento, la verdad. Siguiente libro que sale en marzo y que es otra de las apuestas es 15 años de Vigdis Hjorth. ¿Sabéis? La autora de La herencia y Ha muerto mamá, una de mis escritoras favoritas. La que es con Nausgard, el mejor representante nórdico de la autoficción. Sabéis que siempre con el tema de la familia y de relaciones con la madre muy presente, de una manera recurrente en su obra. En este caso es una novela breve en la que da voz a Paula, que es una niña de 15 años, que en un verano descubre unas cartas entre su madre y su abuela, en el que se sorprende al ver que la madre contaba a la abuela un mundo que no era real. El mundo que ella vivía con su madre no tiene nada que ver con ese mundo que la madre contaba a la abuela, era absolutamente diferente. Y es como, me recuerda mucho a Tove Ditlevsen, que es esta autora danesa que adoro, que me hubiese encantado tener en Nórdica, y que tiene esa parte como de contar a veces en algunos de sus libros la adolescencia la llegada al mundo de los adultos, pero cuando te das cuenta de que todo lo que te cuentan los adultos es una mentira, ¿no? Es un momento en el que tienes que estar como disfrutando de la vida y abriéndote al mundo, y las mentiras de la familia te hacen dar cuenta, te obligan a darte cuenta de que la vida familiar es una mierda, en realidad, ¿no? Y que hay mucha mentira dentro de la familia. Pero lo cuenta de una manera muy distinta a los otros dos libros, porque los otros dos libros es ella de alguna manera su voz adulta, y aquí estamos hablando de una adolescente que lo cuenta, ¿no? Y hasta el estilo es muy distinto, pero súper bien escrito, muy potente. Ella estará en Barcelona el día 20 de marzo, que va a presentar el libro en la librería Finestras. Y bueno, creo que si os gusta esta autora, que para mí como digo, es esencial ahora mismo en el mundo, os va a encantar este libro. Es una voz muy distinta a lo que hace Vigdis habitualmente, pero es otra vuelta de tuerca a las relaciones entre madre e hija, que es el gran tema de Vigdis. Otro grande que llega esta primavera es Julio Llamazares con La altitud de los bueyes, su primera obra. Es un poemario que escribió, como digo, en los años 76, creo, más o menos, 76, 78, y que es un poemario en el que, como pasaba en la memoria de la nieve, él reivindica ese mundo desaparecido de su León natal, ese pueblo en el que nació, que desapareció bajo el pantano, y sobre todo lo hace con un ritmo, son 20 poemas interconectados como si fuese un solo poema, en el que es una reivindicación del ritmo lento, tranquilo del mundo rural, ¿no? Es algo que hoy en día está muy de moda y es muy necesario en realidad. O sea, creo que para todos nosotros esta necesidad de la calma, de la pausa,
de la lectura sosegada, del silencio, de la soledad, está muy presente en la obra inicial de Julio Llamazares. Y las ilustraciones son de Leticia Ruiz Fernández, que conocéis de la poesía de los árboles, de un montón de libros de la ciudad, etcétera. Son acuarelas y el libro llevará un prólogo de Julio, una edición en tapa dura, bueno, un libro hermoso de un autor del que me siento igual, me siento muy orgulloso de ser editor de parte de la obra de Julio Llamazares, sobre todo de su parte poética. 24 de marzo llega también otra joya de la literatura del siglo XX, un amigo de Kafka, de Isaac Bashevis Singer. Este es el libro que es posiblemente más conocido y más famoso del Premio Nobel en lengua yiddish. Es un libro que nos hace un recorrido a través de relatos por las comunidades y las costumbres de los judíos desde los settles hasta la vida en Nueva York. Es como desde el siglo XVII hasta sus vivencias como emigrante en el siglo XX. Hace un recorrido por los cuentos, a través de los cuentos, por toda cómo era la vida en estas pequeñas comunidades judías, ¿no? Como digo, es una de las joyas, sin lugar a dudas, de la literatura en lengua yiddish. Está traducido del inglés como prácticamente toda su obra, porque él tradujo al inglés todos sus libros desde el yiddish, y prácticamente no hay nadie que sea capaz de traducir bien ahora mismo el yiddish para poder traerlo directamente desde el yiddish. Pero como digo, se ha traducido al inglés desde su propia traducción del inglés. Y es como digo, para la Nórdica también es un privilegio tener este autor que publicamos entre nosotros y acantilado, publicamos prácticamente toda su obra, ¿no? Y esta es una obra absolutamente central de la literatura del siglo XX. En cómic llega Cómo sobrevivir en el norte, que fue elegido en el año 2016 uno de los mejores cómics por Publishers Weekly. Es un cómic muy potente gráficamente de Liu Healy que publica en The Guardian y en el New York Times habitualmente. Y es un libro que tiene tres momentos temporales que son dos exploraciones polares y la vida en el momento actual, cada una con un color que la define, y en el que intenta establecer un paralelismo del mundo de la exploración con el mundo de la vida cotidiana en una ciudad, ¿no? Es un libro que tiene mucha carga gráfica, como digo, súper potente. Veis aquí algunas de las imágenes del libro, que yo creo que será uno de los grandes cómics del año. Por eso lo publicaba en inglés Nobrow, que es una de las mejores editoriales de cómic del mundo. Y tiene mucha gracia cómo va uniendo esos campos de dos exploraciones con el mundo cotidiano. A mí el tema de las exploraciones polares me encanta siempre, obviamente, con el tierra nórdica, pues todo lo que tenga con el Polo Norte me atrae, pero es un tema que está muy presente en nuestro catálogo. El 31 de marzo, digo espero porque estamos teniendo muchos problemas con la traducción de este libro, llegará Los pájaros de Tadej Besas escrito. Decían Nausgard que es la mejor noruega de todos los tiempos junto con Hambre. En una votación popular se eligió como una de las 10 mejores novelas noruegas. Es un libro mítico de la literatura nórdica, nunca publicado en castellano. Creo que solamente hay una edición de Palacio de Hielo publicado en Trotalibros ahora mismo disponible. Y en este caso nos presenta a Matis, que es un hombre simple, de mentalidad simple, y por eso que se quiere entender una persona que tiene pocos recursos, que en España, en la traductora me comentaban que sería un poco el equivalente a un tonto del pueblo, una persona como que aparentemente está limitado, pero que realmente tiene mucha sabiduría detrás. Entonces el libro reivindica la sabiduría que tiene este hombre que se dedica a llevar un ferry en un fiordo, y su vínculo con la naturaleza, viviendo en una cabaña junto al lago. Y entonces, bueno, es un poco como pasaba un poco decía con Llamazares, esta reivindicación de la vida con el entorno natural como algo más puro que lo que tenemos a veces en las ciudades, ¿no? De hecho, aparece, hay una becada que vuela y que es un poco algo simbólico de la vida en este campo que atrae, que cambia la vida también y los ciclos vitales, ¿no? Es una de las, como digo, una de las grandes obras de la literatura nórdica de todos los tiempos, y con un poco de suerte llegará a finales de marzo porque la traducción ha sido un poco pesadilla, la verdad. Y terminamos el programa con, bueno, otro privilegio editorial, que es publicar a Emilio Lledó. Necesidad de ir a la literatura son tres artículos que publicó en El País sobre creación literaria, sobre libertad de expresión y sobre la importancia de de la cultura, ilustrados por Eugenia Ábalos. Es un libro pequeño, de formato pequeño, que nos parecía perfecto para el Día del Libro.
en el que uno de los grandes filósofos de todos los tiempos en castellano, bueno, llega al catálogo de Nórdica y que, bueno, como editor, tener este año a Gonzalo Suárez, a Llamazares o a Lledó juntos es como os decía, bueno, pues tener a tres pilares de nuestra cultura contemporánea en el catálogo en una sola temporada, ¿no? Así que, como digo, una temporada de gran calidad y muy emocionante al mismo tiempo como editor. Y esto es el programa y bueno, estoy aquí disponible para vuestras preguntas. ¿Tenéis algo que preguntar? No sé si os puedo ayudar de alguna manera. Lola, cuéntanos tus impresiones de mi marido, anda, que me mira bien. Pues, pues mira, esta mañana hablaba con Ana, ¿no? Que, bueno, llegué a Nórdica muy contenta diciendo que con este libro vamos a triunfar en esta temporada, ¿no? Y hablaba con Ana y ella decía bueno, que la protagonista tanto o te puede simpatizar o la puedes rechazar, ¿no? Que te puede crear esta sensación un poco de repulsión y de rechazo. A mí realmente la protagonista me simpatiza mucho y también me hace mucha ilusión que en la faja tengamos una frase de Notom, de Amélie Nothomb, porque tuve mi momento Nothomb en mi vida cuando tenía 20 y pocos años, me lo leí todo hasta ese momento y a mí su mundo me fascinaba mucho, ¿no? Entonces entiendo por qué a Nothomb esta novela le gusta mucho, le parece un festín, porque esta protagonista excesiva, histriónica, obsesiva, donde un pequeño detalle puede cambiar su mundo, su estado de ánimo, incluso su vida, a mí es algo que me parece muy atrayente, ¿no? Entonces, ese es el tono de la novela, es ácida, a mí me resulta muy atractiva y un libro que te devoras en un ratito. O sea, yo creo que de verdad que este libro os va a gustar porque me da que el tono de lo que os gusta leer es este. No desvelo tampoco mucho más. Más. Vendido, vendido. Ay, yo tenía una pregunta, pero más por curiosidad. Cuando dices, Diego, que la traducción de los pájaros está costando mucho, ¿es por el tipo de lenguaje, por problemas tal? O sea, ¿es denso de leer? O... No, 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 el libro es un caso, creo que único en la editorial, porque, bueno, como esto se queda más o menos aquí, pues puedo contar cosas. Ya sabéis, Esti, que me encanta esto, Cotilla. Pues el caso es que Secreto, no secreto. cuando pedí los derechos de este libro hace 4 años, medio me obligaron, propusieron, sugirieron que la traducción, en lugar de ser la de Cristi Baquetún, que hubiese sido encargado yo, que es la traductora que suele trabajar en nuestros libros de noruego, tenía que ser de un hombre mexicano que se fue de México a Noruega porque ese libro era el libro de su vida. Se fue a ese país, a Noruega, para leer, traducir ese libro. Entonces hice muy amigo del autor, de la familia. Y dije, bueno, vale, no me hace mucha gracia porque me encantan las traducciones, pero bueno, si es obligatorio un poco, pues lo hago. Verdad que cuando nos entregó la traducción no éramos capaces de entender nada. Y Ok, lo que hice fue consultar a mis traductoras de referencia diciendo, a ver, ¿es difícil de leer en noruego y por eso nos cuesta tanto? ¿O es que hay algo? Y nos dijo, no, no, el libro es difícil de traducir, pero la lectura es cristalina. O sea, se entiende perfectamente. Bueno, de hecho, otro día en la presentación que hicimos en Barcelona de las novedades, la mejor traductora que hay de noruego al catalán, que se llama Carolina Moreno, me dijo que está traduciendo, que había traducido este libro para el catalán y que le había costado más que ningún libro en su vida. O sea, es un libro complejo porque está wow, escrito en Ninorsk como la obra de Fosse, hay un ambiente local muy importante, pero el resultado como lectores debería ser fácil de leer. Es complejo de traducir, pero no difícil de leer. Es como un ok. poco complejo, pero es así. O sea, para un lector tiene que ser sencillo. Sin embargo, el libro era incomprensible. ¿Qué pasó? Que le dije a este hombre que no podíamos publicar el libro así porque nadie lo iba a entender. Y llegamos a un acuerdo con él para que un equipo de dos traductoras de noruego lo revisasen entero. Y han estado 3 años revisando el libro. 3 años. Uf, Y estamos justo en la fase final, pero la fase final está siendo un poco larga. De manera que tenía que haber salido el 24 de febrero a la venta
El libro he retrasado un mes y espero que no sea para mayo, porque puede ser para mayo perfectamente. Así que 4 años de trabajo. Guau. Pero el libro merece que sea. Es un acontecimiento editorial que a lo mejor es de esos acontecimientos editoriales que lo son más para mí que para a lo mejor para el resto de la humanidad. Pero como editor y como lector, este libro es una de las grandes, grandes obras de la literatura. Y es como publicar Hambre si Hambre no se hubiese publicado nunca. Porque es igual, no hablan del estilo de Hambre, ¿no? De ese nivel. Pero Hambre está muy publicado, aunque lleva a llegar a Nórdica, como os podéis saber este año, espero en otoño. Pero es un libro que ya estaba publicado, entonces este sí que es un acontecimiento para la primera edición en castellano. Pero ha sido muy complicado. Afortunadamente eso pasa muy pocas veces al año y en años, porque es complicadillo, sí. Sobre todo cuando no sabes cuál es el problema de la traducción. Curioso, curioso. Bueno, que sepáis que Diego va a cumplir su sueño de tener hambre en Nórdica. Ahora ya, Diego, ¿qué vas a hacer? Ya no Bueno, tienes un sueño que primero, perseguir. primero tengo que publicar Hambre. Por eso lo vas a tener Yo lo ya. voy retrasando todo lo que puedo. Para que ahí siga inalcanzable, ¿no? Claro, claro, es una utopía, pues ahí las tienes ahí para llegar ahí, pero bueno. Ya Luego veremos. hay que inventarse otra cosa, que la inventaremos, por supuesto. Sí, sí, pero bueno, no, hombre, sí, claro, pero bueno. Sí, sí, sabes que es un día emocionante y duro también, ¿eh? Conseguir tu objetivo como editor, pues, es un poco complicado. Entonces, no sé. Sí. Pero bueno, como aún no está Pero la publicado, vida también, Diego, como no aún te no está preocupes. publicado, hasta que no esté publicado no decimos nada. Es como la putada de ahora soy feliz, ¿ahora qué hago, no? Mm, sí. Lo hemos conseguido, mierda. Bueno, hay que buscar otro reto antes de que salga publicado. No Sí, te sí. preocupes, que hay muchos, hay No sé, muchos. sí, se me da bien buscar retos y liarme con cosas. No sé, ¿alguna duda que os pueda despejar? Bueno, pues ya sabéis, con Lola tenéis acceso a todo el material que queráis, libros, lo que os apetezca, y estaremos encantados de saber vuestras opiniones sobre este programa. Como digo, yo creo que nunca hemos juntado tanto autor español, así como de estos imprescindibles. De hecho, lo de Gonzalo Suárez es el libro más rápido que he hecho en mi vida y se me da bien hacer libros rápidos, porque es que lo vamos a hacer en un mes. Va a estar el libro enviado, corregido, maquetado, diseñado. Y bueno, y de hecho, mira, os voy a hacer una cosa, ya que como Es esta tarde de confesiones. cosa, como tengo tiempo aquí, si tenéis 2 minutillos, os enseño brevemente el libro para que veáis cómo es. Que es lo bueno que tiene este ritmo un poco más pausado que las presentaciones estas que hago corriendo. Y así sabéis Con que. cronómetro, ¿eh, chicos? Se hacen con No, no, no. cronómetro. O sea, 8 minutos, 9 minutos y llegas al límite, vamos. Pero no, este es el prólogo desde cercas, que está muy bien, está la presentación. Está muy bien el prólogo, sí. Y esto como veis, es París en una fiesta, dice Jorge Hemingway, antes de pegarse un tiro. Además, en el café Le Mago, que es Sí, sí. los cafés. Esos dibujos de aquí no son como estaban a falta de escanear bien, pero vamos, más o menos son estos. Que como veis, es muy del cómic francés, de esa época también, un poco la codorniz, así. Tiene muchísimo sentido del humor, muchísimo. Y así son 200 páginas, ¿eh? Y todos estos textos que veis, todos, todos, todos los ha construido, los ha escrito y los ha reescrito otra vez en estos meses. Así que bueno, pues como veis, eso el 3 de marzo. Y este va a ser bombazo en prensa, por lo menos. Mm. Va a ser como, yo creo que decía Lola, el libro más fuerte del año en cuanto a prensa, seguramente, porque toda la prensa está como o sea, un libro con una nueva cosa de Gonzalo Suárez, que está haciendo ha hecho Posiblemente la última. Pues, él dice que quiere más, que quiere seguir, que quiere hacer una película, no sé qué, pero bueno. Ha hecho un guión para Sorogoyen, pero bueno.
Es como que quiere ser joven eternamente, tal. Claro. Pero bueno, esto sí que es una realidad que está ya, el lunes va a imprenta. O sea, este fin de semana me toca hacer las últimas correcciones y llegar a imprenta. Así que bueno. Y en lo que a mí respecta, este hombre está absolutamente dispuesto y disponible para ser entrevistado, para ir, para venir, para que a veces lo comentamos, ¿no? Que autores de esta edad, eh, pobres, ¿no? Es difícil y la energía y darles la lata, porque mi trabajo es dar la lata, ¿no? Pero en este caso, en este caso parece ser, ¿verdad, Diego? Que está entregado a, pues eso, a promocionar su libro y eso es fantástico. Tiene muchas ganas. Yo creo que él sabe que esto es una cosa muy especial en su vida y encima no es un tipo, porque él ha hecho novela, cine, pero esto que une textos con medio dibujo es algo que no es habitual, ni siquiera para él. Entonces, bueno, está muy contento, la verdad. Y nosotros también. Y bueno, pues eso, muchas gracias por acompañarnos otra vez y bueno, espero que disfrutéis de los libros que os hemos preparado para estos meses. Yo quería darle las gracias a Lola por unirme al grupo, que es la primera vez que estoy por aquí, que me hace, vamos, yo estoy como un niño pequeño con zapatos nuevos. Feliz, feliz, así que gracias Y y me ha Alberto. encantado estar por aquí. Vamos, Bueno, es que me ha encantado. Estaba tomando nota en plan, y era imposible decir, uno no lo quiero. Así que felicidades por el catálogo, felicidades o sea, por todo lo que hacéis. muchas Un gracias. lector feliz. Bienvenido, bienvenido. Gracias, un lector feliz. Muchas gracias. Pues nada, seguimos hablando. Disfrutad, buen fin de semana. Buen fin de chicos.